Después del funeral de su esposo, la viuda encontró una llave extraña detrás de una foto de su boda. Descubrir lo que habría cambiaría todo. Tina se encontraba de pie junto a la ventana abierta, inhalando con deleite la frescura de la mañana otoñal. El día prometía ser maravilloso, con un cielo azul claro extendiéndose sobre la ciudad, un domo que solo aparece en un buen otoño. Abajo, las largas ramas de los abedules brillaban con colores vivos del otoño, y entre ellas los arces parecían estallar como fuegos escarlata. Bajo las ventanas del edificio, un enorme macizo de flores, creado por varios activistas locales, exhibía la belleza de las flores de otoño, ásteres, zinnias y crisantemos. Tal vez había otras plantas, pero el conocimiento de Flora de Tina terminaba con esos tres nombres. El macizo de flores era magnífico y cada vez que pasaba por allí, Tina se detenía para admirarlo. Cada mañana, desde su ventana en el cuarto piso, miraba hacia abajo como saludando toda esa belleza y asegurándose alegremente de que nada le hubiera ocurrido durante la noche. Hoy también echó un vistazo al macizo de flores, que desde arriba parecía una alfombra viva y vibrante tejida con colores increíbles que no se encuentran en ninguna paleta de artista. Sin embargo, al volver a la realidad, los colores de la mañana otoñal se desvanecieron instantáneamente y comenzaron a irritarla. Molesta, cerró de golpe la ventana, encendió la tetera y se sentó en una silla de la cocina, sujetándose la cabeza con las manos. Era el día del funeral de su esposo Iván, un día difícil, terrible y melancólico. Más allá del dolor, se preguntaba cómo explicarse los extraños acontecimientos que habían sucedido después. ¿Cómo comprender y descifrar las incomprensibles palabras de un desconocido que se le acercó en el funeral? La tetera había hervido hace rato y se apagó con un clic, pero Tina, sin prestar atención, seguía apoyada en la encimera, mirando un rizo dorado en el papel tapiz. Desde niña, tenía la costumbre de seguir con la mirada las líneas del patrón para calmarse, concentrarse o reflexionar. Sus padres, sabiendo de este hábito, lo llamaban en broma pausas de papel tapiz. Iván también se había acostumbrado a sus silencios repentinos mientras miraba fijamente la pared. Estas pausas siempre le ayudaban a encontrar soluciones, pero hoy no fue así. Hoy solo se dio cuenta de lo viejos y sucios que estaban los papeles tapiz de su apartamento y de que hacía tiempo que deberían haber sido reemplazados. Dios mío. ¿En qué estoy pensando? Se horrorizó de sus propios pensamientos. Iván acababa de ser enterrado, y ella primero había admirado un macizo de flores y ahora pensaba en el papel tapiz. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Con pánico, miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde hasta hace unos días había estado el ataúd de su esposo. Aunque ya no estaba, le parecía que algo terrible seguía ocurriendo en ese cuarto. No había abierto la puerta en 3 días, ni ventilado, ni corrido las pesadas cortinas oscuras. Simplemente no podía aceptar que Iván nunca volvería a casa. El apartamento vacío, las zapatillas de Iván en el recibidor, su taza favorita con el borde astillado, todo parecía estar esperándolo. Recordó el día en que intentó tirar la taza y cómo Iván la había recuperado del basurero entre las cáscaras de patata. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar, pero enseguida se cubrió la boca, asustada de que alguien pudiera verla sonriendo en un momento en que debía estar llorando continuamente. Lo que más la inquietaba era la espera de una llamada telefónica que prometía explicar todo lo que estaba ocurriendo. Necesitaba comprender las extrañas palabras pronunciadas por aquel hombre desconocido que se le acercó durante el funeral. Quien, como resultó, conocía a su esposo, Will. El teléfono permaneció en silencio y Tina no podía decidir si quería que sonara o prefería seguir ignorante y vivir como antes. Pensativa, descansó su barbilla sobre sus puños apilados y cerró los ojos, tratando de encontrar alguna pista en su pasado, tanto distante como reciente. Tina Gill nació en una familia próspera. Su padre, Ignacio, había enseñado una compleja disciplina técnica en una universidad de la ciudad durante muchos años, hasta que de repente quedó claro que el país ya no necesitaba tantos ingenieros. Ignacio Gill, junto con muchos otros científicos,
Prácticamente quedó en la calle. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus respetados y educados colegas, que estaban completamente desadaptados a la nueva realidad, Ignacio no se rindió. No podía permitírselo porque necesitaba mantener a su familia, su amada esposa Cecilia y los recién nacidos gemelos Tina y Sergio, quienes eran completamente indiferentes tanto a la situación general del país como a las dificultades particulares de su padre. Los niños siempre tenían hambre y continuamente crecían más allá de su ropa. Ignacio se lanzó a mantener a su familia por todos los medios posibles. Resultó que, además de su profundo conocimiento de la mecánica, tenía un talento para la organización. En el plazo de un año, en sociedad con un viejo amigo, abrió un pequeño negocio de suministro y servicio de equipos. Pasaron los años y la pequeña empresa, inicialmente abarrotada en una sola habitación con 2 escritorios y monitores CRT amarillentos y voluminosos, se convirtió en una firma respetable con una oficina en el centro de la ciudad, un personal joven y capacitado, y una recepcionista sorprendentemente hermosa que recibía a los visitantes en la entrada. Ignacio continuó dirigiendo la empresa solo, ya que la regla fatal se cumplió: nunca mezcles negocios con amigos porque o el negocio fracasará o perderás a tus amigos. Afortunadamente, en su caso, lograron resolver todo amistosamente y los antiguos socios se separaron bastante satisfechos con la situación. Ignacio se quedó con la empresa y su amigo, con quien había fundado y comenzado el negocio, recibió una suma muy generosa. Durante el tiempo en que su esposo se transformó de académico a empresario, Cecilia crió y educó a su hijo e hija, dividida entre las tareas del hogar, un esposo estresado por el trabajo y 2 inquietos hijos que parecían comprometidos desde su nacimiento a superarse el uno al otro en travesuras. Cuando no competían, entusiastamente combinaban su energía burbujeante y duplicaban la diversión. Por supuesto, a medida que crecieron, todo cambió. La actividad incansable de Sergio encontró un lugar en los deportes, mientras que Tina se sumergió profundamente en sus estudios. Tina, querida, siempre estás estudiando. Sal a dar un paseo, le decía su madre, asomándose por la puerta. Mamá, déjame en paz, respondía Tina bruscamente, añadiendo sarcásticamente, no quiero ver a nadie ahí fuera, y seguramente nadie quiere verme a mí. Ya hay suficiente belleza con nuestro apellido por ahí. Su madre cerraba la puerta con culpa y se alejaba de puntillas, aunque la chica era abiertamente grosera. La razón del terrible comportamiento de Tina en su adolescencia radicaba en su apariencia, y tener un hermano solo agravaba el problema. Desde la infancia, Tina y Sergio, para sorpresa de todos, no se parecían en nada. Sergio creció como un ángel rubio de ojos grises que se parecía a su madre. A medida que creció y practicó deportes activamente, se ensanchó de hombros y se convirtió en un apuesto adolescente con piel clara y cabello rubio desordenado románticamente, lo que, combinado con sus ojos gris azulados, lo hacía, según las chicas de la escuela, parecerse a un joven DiCaprio. Tina, por otro lado, claramente heredó de su padre su nariz larga, su cabello oscuro y liso que parecía pegado a su cabeza, y una piel propensa al acné. El único rasgo físico que compartía con su apuesto hermano eran sus grandes y hermosos ojos azules con un brillo grisáceo, casi nacarado. Aunque eran hermosos, Tina opinaba que no compensaban todo lo demás. Resentida con la naturaleza, sus padres y, por extensión, su hermano por un reparto tan injusto de genes, Tina se refugió en una soledad sombría. ¿Qué vamos a hacer con Tina, lamentó Cecilia durante la cena mientras servía un plato caliente a su esposo. No te preocupes por eso, murmuró Ignacio, con sus pensamientos todavía en casa con contratos, suministros y pagos. Crecerá y cambiará. La conversación se interrumpió, pero las preocupaciones persistieron. Todo cambiaría en el hogar con un inesperado acontecimiento, marcado por un misterioso bulto marrón claro que comenzó a moverse entre las piernas de Sergio. No podía decir que no, ¿entiendes?, explicó esa tarde a su asombrado esposo, quien estaba bastante sorprendido después de descubrir un calcetín mojado y aparentemente mordido debajo de la mesa de la cocina.
Lo entenderás cuando veas a Tina, está literalmente radiante, mira, está paseando a ese bribón. Solo mira. Hola, papá. Por primera vez en muchos meses, Tina saludó primero a su padre, sonriendo ampliamente y con alegría. Conoce a Archie. No te molesta el cachorro, ¿verdad? Miró a Ignacio y, por supuesto, él, como su esposa, no tuvo el corazón para negárselo. Tal como había predicho su madre, Sergio pronto perdió interés en la cría de perros y se ocupó de sus interminables actividades. El cachorro se convirtió por completo en responsabilidad de Tina y ocupó todos sus pensamientos. Unos días después, intentaba arrastrar al cachorro en crecimiento a casa después de un paseo. El cachorro se resistía activamente y se negaba por completo a subir las escaleras por sí mismo. Tina, torpemente, agarró al resistente Archie por las patas delanteras y trató de levantarlo. El cachorro gimoteó y luchó. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quién lleva a los cachorros así? Una voz llamó desde arriba. Un piso más arriba, estaba de pie un chico alto y delgado que, según recordaba, era un año mayor que ella y Sergio. La miraba, observando seriamente y sin mucha amabilidad sus intentos de manejar al cachorro. Por más que lo intentaba, no podía recordar su nombre, aunque su familia había vivido en el mismo edificio que los Gills durante muchos años. Y definitivamente tenía un perro, Tina recordaba bien, a menudo admirando el gran pastor alemán que caminaba orgulloso junto a su dueño. No puedes arrastrar a los perros así, especialmente a los pequeños. Podrías torcerle la espalda y dislocarle una pierna, y es un tipo tan apuesto. Levántalo correctamente. El chico bajó rápidamente las escaleras y se paró cerca. ¿Cómo debo hacerlo? Tina estaba desconcertada. No lo sé, apenas terminó aquí con nosotros. Apenas sé algo sobre perros, se avergonzó completamente y se sonrojó. Bueno, básicamente, mira y aprende, se inclinó, hábilmente deslizó una mano debajo del pecho del cachorro y la otra bajo su cola, luego lo levantó fácilmente sosteniéndolo cerca. Así, ¿ves? Ahora inténtalo tú. No, no así. Mira, junta 3 dedos y deslízalos bajo su pecho. Sostén las patas con el pulgar y el índice. Sí, mira, si se sacude lo dejarás caer y podrías romperle algo. Vamos, inténtalo. No te apresures, sujétalo más fuerte. Sé más segura. El perro necesita sentir tu confianza, ¿entiendes? Necesita saber que eres la dueña, bueno, la dueña. Sí, eso es correcto. Tina estaba de pie, sosteniendo a Archie cómodamente y con calma en sus brazos, y sonrió satisfecha. Después de la lección, el chico dijo, bueno, nos vemos por ahí. Muchas gracias, dijo ella, haciendo una pausa incómoda, lo cual él entendió correctamente. Jago. Me llamo Jago, la miró y añadió, y tú, Tina, lo sé. Si quieres, ven al parque detrás de los garajes esta tarde. Nos reunimos allí con los perros por las tardes. Probablemente tengas muchas preguntas. Puedo ayudar en lo que pueda. Sí, iré, definitivamente. Gracias. Estaba tan feliz que se puso nerviosa. Finalmente, estaba comenzando a formar parte de un grupo donde las personas estaban conectadas por un interés común. Y, para ser honesta, el chico era bastante atractivo. ¿Está vacunado?, preguntó repentinamente el chico, que ya comenzaba a descender. ¿El qué?, preguntó Tina, sin entender. El cachorro ha sido vacunado, miró al novato dueño del perro con sospecha. Oh, no lo sé, se apresuró a decir. Guau, realmente necesitas averiguarlo, se enojó un poco. Esas cosas hay que aclararlas primero. ¿De dónde sacaste al cachorro? Tiene al menos 3 meses, no menos. Debería haber sido vacunado. No, esto es imposible. Tendré que tomarte bajo mi protección o arruinarás al pequeño. Jago realmente tomó a Tina y al pequeño boxer bajo su ala. De él,
Tina aprendió mucho sobre cómo cuidar y entrenar a un cachorro. Escuchando las instrucciones de Jago, horrorizada en silencio, se dio cuenta de que había hecho todo mal desde el primer día, y solo por un milagro Archie no había sufrido por su manejo inexperto. Meses después, Tina ya manejaba hábilmente a Archie, quien poco a poco se estaba convirtiendo en un perro fuerte y hermoso. Pasaban todos los días paseando juntos en el parque para perros, luego tomando el mayor tiempo posible para regresar a casa, discutiendo una gran cantidad de temas y problemas. Tina y Jago se hicieron amigos. Resultó ser un conversador muy interesante y sabía mucho sobre varias cosas, a veces dejando a Tina asombrada con sus interesantes pensamientos, bastante inesperados para un chico de 15 años. Archie, ven aquí, miedoso, gritó Tina al perro, al ver cómo el cachorro sacudía la cabeza frenéticamente tratando de esquivar un gran escarabajo que zumbaba amenazadoramente. Archie no puede ser un cobarde, señaló Jago. ¿Y por qué no?, se sorprendió Tina. Nombraste al perro y ni siquiera sabes lo que significa su nombre, suspiró Jago. No significa nada, se encogió de hombros la chica. Solo un nombre, eso es todo. Tina, no hay nombres simples, y de todos modos, cada palabra significa algo. Sabes, si la gente conociera el significado de todas las palabras, creo que habría mucho menos charlatanería vacía. Archie en realidad significa valiente, atrevido, audaz. ¿De verdad crees todo eso?, se asombró Tina. Bueno, creer o no creer es una pregunta complicada. Pero en cualquier caso, antes de creer en algo o negarlo, necesitas saberlo, entenderlo, pensarlo, ¿verdad? Es fácil negar lo que no entiendes. Y, en cuanto a los nombres, ya sabes, mira tú, crees en la onomástica. Tina, sorprendida, repitió, ¿onomástica? Iago, con seriedad, respondió repitiendo aquella palabra curiosa y desconocida, es el estudio de los nombres, una cosa interesante, por cierto. ¿Sabías, por ejemplo, que tu nombre indica linaje real? Tina miró a Iago con escepticismo, aunque terriblemente intrigada. ¿No lo sabías? Tina proviene del león de Tatiana y Tito. Tito fue un antiguo rey italiano, por cierto, bastante cruel. Entonces resulta, Tina, que esencialmente eres una gobernante y una tirana. Tina respondió entre risas, bueno, eso es cierto. Siempre, según tú, las cosas van como yo quiero. Tómame como ejemplo, tengo un examen de química mañana, no tengo ni idea sobre ácidos, como dicen, y en lugar de prepararme, aquí estoy, charlando contigo. Tina, un poco atónita por la interpretación de su nombre, preguntó, ¿y tú? ¿Eres también algún tipo de gran hombre o sabio? Iago soltó una carcajada, ¿yo? No, para nada. Soy simple, Iago solo significa, suplantador. Por eso, señora, tú puedes manejarme a tu antojo. Tina estalló en carcajadas y Iago se unió. Después de un rato, Tina comenzó a notar una mirada especial en él, pensativa y tierna. Parecía envolverla, despertando en ella sentimientos y emociones que ni siquiera entendía completamente. Tina regresaba a casa, se encerraba en el baño y se miraba al espejo, intentando entender si había algo en ella que pudiera realmente cautivar a un joven como Iago o si todo era producto de su imaginación. Decidió invitar a Iago a su fiesta de cumpleaños número 17. Estaba segura de que aceptaría su invitación agradecido, pero por alguna razón, él sonrió y negó con la cabeza. No te enojes conmigo, ¿vale? Aprecio mucho la invitación, pero realmente no puedo ir. Ella se sintió terriblemente herida. Había deseado tanto llevarlo a su fiesta y mostrar a todos a un joven maduro, serio, inteligente y atractivo. Quizás, si tenía suerte, él la miraría con esa mirada pensativa y tierna que la hacía estremecerse. Quizás incluso le tomaría la mano, y entonces todos entenderían que Tina Gale tenía un verdadero novio. O casi uno, pero los detalles no importaban. Ahora, su mágico plan se desmoronaba por la terquedad de Iago. Bueno,
ve a donde tengas que ir, entonces. Solo te invité por cortesía, ni siquiera quería que vinieras, gritó, odiándose por esas palabras. Iago la miró profundamente y con tristeza, negó con la cabeza y se fue. Frustrada, Tina pateó una ramita en el camino y se dejó caer en un banco cerca de la entrada. Imagínate, tiene cosas que hacer, murmuró dolida, ignorando a una vecina anciana sentada en el banco. ¿Estás murmurando sobre Iago?, preguntó de repente la vecina. ¿Y a usted qué le importa?, respondió Tina con brusquedad. Si se comporta como un idiota, ¿se supone que debo callarme? Lo invité a mi cumpleaños y me desprecia. Dice que está ocupado. La vecina interrumpió: si Iago dice que está ocupado, es porque lo está. Debería saber que no tiene mucho tiempo. Tina, desconcertada, replicó: ¿por qué debería saber eso? ¿Qué se supone que debo saber? La conversación se desarrolló de tal manera que Tina incluso olvidó que se suponía que estaba enojada con Iago y no interesada en lo relacionado con él. Vaya, de verdad no sabes nada sobre Iago, dijo la vecina con asombro. Tiene 2 hermanas pequeñas. Iago es completamente responsable de ellas. ¿Cómo iba a venir a tu cumpleaños si necesita llevar a su hermana menor, Nora, a sus clases de arte el domingo por la noche? ¿Por qué tiene que ser él quien la lleve?, preguntó Tina, recordando haber visto a una niña pequeña de cabello rizado con coletas graciosamente atadas junto a Iago. La vecina explicó: no tiene que ser él, pero no confiaría en sus preciosas niñas con nadie más. Las cuida como una gallina a sus polluelos. Entiendo lo de los extraños, pero ¿qué pasa con sus padres? ¿Por qué no pueden ellos?, insistió Tina. La mujer la miró como si viera una criatura extraña y suspiró pesadamente: no entiendo cómo viven ustedes así. Su padre murió y su madre casi se bebió la vida. Ahora, Iago es tanto padre como madre para esas niñas. Así es como vivimos todas las personas honestas. Ella se rió, pero no había alegría en su risa. Tina, completamente sorprendida, trató de digerir la información. Iago, esencialmente su único amigo, con quien había pasado tanto tiempo durante los últimos 3 años, llevaba una vida dura, completamente incomprensible para ella y para la mayoría de las personas. A veces, tontamente, Tina se quejaba con él de lo difícil que era lidiar con Archie, como regularmente le impedía dormir bien, causaba estragos en casa, como cuando mordisqueó la bota de su madre, inevitablemente eligiendo la más cara del montón, o robaba algún contrato increíblemente importante del maletín de su padre, o ensuciaba con baba los tenis de su hermano. Es tan difícil con él, decía Tina, contándole a Iago las últimas travesuras de Archie. Es como tener un niño pequeño. Iago suspiraba y asentía comprensivamente, compartiendo sus problemas con el cuidado del joven canino, mientras él mismo manejaba el cuidado de 2 niñas pequeñas, sus hermanas, Nora, de 7 años, y María, de 10. Tina se enteró de todos estos detalles por su madre, quien, como el resto de los residentes del edificio, estaba preocupada por el destino de las niñas, llevándoles ropa que Tina ya no usaba, alimentándolas cuando era posible y participando en las revisiones del comité sobre la familia problemática. Iago es un chico maravilloso, le decía su madre. Sí, es maravilloso, coincidía Tina sin dudar. Al día siguiente, Tina esperó pacientemente a su amigo en la entrada. Finalmente, él llegó apresurado, cargado de bolsas como un árbol de Navidad lleno de adornos. Hola, chilló Tina. Hola, murmuró él mientras pasaba. Iago, espera, dijo rápidamente, temiendo que desapareciera tras la puerta. Perdóname, Iago, no sabía nada. Bueno, sabía que tenías hermanas, pero no sabía que tú. Iago, eres una persona heroica y yo solo soy una tonta, aunque de sangre real, añadió, sonriendo nerviosamente. Iago se detuvo y se dio la vuelta. Una sonrisa alegre iluminó su rostro juvenil. Iago, ¿puedo ayudarte, por favor? No sé mucho, pero puedo aprender, balbuceó Tina. Gracias, dijo finalmente Iago,
pero no hay nada heroico en mi vida. Son mis hermanas, ¿cómo podría ser de otra manera? Son increíbles, ¿sabes? María es tan inteligente, lee todo y recuerda lo que necesita y lo que no. Es casi la mejor de su clase en casi todas las materias, solo un poco floja en matemáticas. Y Nora, ella es nuestra artista. Cuando era pequeña, dibujaba por todo el apartamento. Teníamos sus pinturas en todas partes, en las paredes, en el refrigerador, en los platos, incluso en la pantalla del televisor. Básicamente vivíamos en una galería de arte. Ahora la llevo a un estudio de arte. Dicen que tiene talento. Mientras hablaba de sus hermanas, Hago parecía otro. Sus ojos brillaban, su voz era más alta de lo normal y gesticulaba apasionadamente para describirlas. Tina pensó que los problemas de sus compañeros, e incluso los suyos propios, eran insignificantes en comparación y deseaba ayudarlo aún más. Hago, ¿quieres que ayude a María con matemáticas? De verdad, podemos hacerlo, por favor, le rogó Tina. Bueno, en realidad, eso estaría bien, admitió él, aunque Tina se dio cuenta de que no quería llevarla a su apartamento por su madre. María puede venir a nuestra casa, sugirió rápidamente Tina. Desde entonces, eso se convirtió en rutina. María bajaba las escaleras exactamente a las 3, tocaba el timbre y Archie siempre la recibía en la entrada. Luego se sentaba en el escritorio de Tina, abría su cuaderno y libro de texto y se concentraba intensamente en su tutora. Tina resultó ser una maestra bastante capaz y para el siguiente trimestre, María había conseguido una sólida calificación en su asignatura menos favorita, matemáticas. La alegría fue inmensa. En un arranque de gratitud, Hago incluso abrazó a Tina fuertemente, pero, sonrojado, rápidamente la soltó. Tina, roja como un tomate, ajustó torpemente su cuello. Tina, comenzó Hago con voz ronca, y tras aclararse la garganta, continuó, he querido decirte que, bueno, tú, básicamente, Tina, me gustas mucho, eso es todo. A mí también me gustas, Hago, respondió Tina en voz baja, sintiéndose abrumada por una cálida ola de felicidad. Creo que Tina está enamorada, comentó Cecilia a su esposo durante el desayuno. Pero es un secreto, así que no lo digas. Vaya secreto, bromeó Sergio desde la mesa. Ese secreto lo sabe todo el mundo. Iban caminando ayer, ajenos a todos los demás, sonriendo como dos tontos, continuó Sergio. Es Hago y Tina, ¿quién más? Todos saben que son pareja. Calla, hablador, rió Cecilia, dándole un golpecito ligero en la cabeza, mientras Sergio salía corriendo de la cocina con un sándwich, dejando a Ignacio pensativo. Así es como es. Bueno, Cecilia, ¿estás segura de que esto está bien? Solo tienen 17 años, es un poco temprano. ¿Y si hacen algo imprudente? Además, deberían estar pensando en sus estudios. Cecilia se rió fácilmente y con alegría. Primero que nada, 17 años es suficiente, Ignacio. Recuerda cuántos años tenías cuando empezaste a interesarte en mí. Hago tiene ahora más o menos la misma edad que tú tenías entonces. Y segundo, no harán nada imprudente, estoy segura. Hago no lo permitirá. Hago es como, ¿cómo decirlo? En realidad es mucho mayor de lo que su edad indica. Ha pasado por cosas a su edad que muchos adultos no experimentarían en toda una vida. Y estoy completamente tranquila respecto a Tina. Hago tiene un efecto asombroso en ella. Estás devorando esos pastelillos de queso, ya vas por el quinto. ¿Están buenos? Muy ricos, gracias, cariño, comentó Ignacio. Bueno, no me lo agradezcas a mí, sino a tu hija Tina. Los hizo esta mañana. ¿Y adivina quién le enseñó? ¿Hago? Cecilia se rió. Imagínate, yo no pude lograr que aprendiera a cocinar, pero él lo logró en un instante. Con el tiempo, Tina se graduó de la escuela secundaria y se inscribió en la universidad.
Para entonces, Hago ya estaba en su segundo año de universidad, trabajando al mismo tiempo y todavía cargando con la responsabilidad de cuidar a sus dos hermanas y a su madre enferma. María casi se había convertido en adulta, sin perder nada de su seriedad, y era terriblemente independiente. Nora también había crecido y asistía con pasión a la escuela de arte. Todo este tiempo, Tina y Hago seguían viéndose, aprovechando cada oportunidad, y ahora tenían muchas más oportunidades. Para celebrar la admisión de Tina a la universidad y el inicio de su vida adulta independiente, sus padres le regalaron un costoso obsequio, un apartamento de 2 habitaciones. Por supuesto, este hecho influyó en la relación de Tina y Hago. Sin embargo, la reacción de él a que ella tuviera su propio apartamento desconcertó bastante a Tina. Sí, el apartamento es ciertamente excelente, dijo con una mirada abatida, mirando alrededor. Sin duda. Pero, ¿qué se supone que haga ahora? ¿Qué quieres decir?, preguntó Tina confundida. Bueno, quería ser digno de ti, empezar a ganar en serio, comprar un apartamento o, aún mejor, una casa para que pudieras vivir allí conmigo. Pero ahora, ¿para qué me necesitarías? Hago, ¿de qué estás hablando?, se rió ella. ¡Qué tontería! ¿Qué importa de dónde viene este apartamento o quién lo compró? Vamos a vivir aquí juntos. De ninguna manera, negó Hago con la cabeza, levantándose decisivamente del taburete. Verás, no voy a vivir a costa de tu padre. Necesito mantener a mi propia familia, ¿entiendes, Tina? No tengo nada y simplemente no puedo exigirle nada a los demás. Necesito hacerlo todo por mi cuenta. Solo espérame un poco, por favor. ¿Esperarte? ¿Sabes, Hago? Para cuando compres un apartamento o, aún peor, una casa, seremos viejos y ya no tendrá sentido formar una familia, dijo Tina con una sonrisa sarcástica. Hago la miró con una mirada larga y penetrante, claramente queriendo decir algo, pero permaneció en silencio. Tina, convencida de su propia razón, pensó, mira, si él tuviera su camino, me mudaría a su apartamento y entonces estaría feliz. En su opinión, Hago era insoportablemente anticuado con sus puntos de vista sobre la vida. Y de repente se encontró aburrida de su amor devoto, tímido y excesivamente correcto. Hago, esto no va a funcionar, le dijo finalmente, mirándolo a los ojos llenos de dolor y sorpresa. Pero te amo, Tina, dijo desconcertado. ¿Y qué? ¿Me amas? ¿Y luego qué? ¿Voy a sentarme junto a tu madre esperando a que empieces a ganar bien? Quizás entonces empezaremos a beber juntos esperando una vida mejor. Tim, ¿por qué eres así?, preguntó él en un susurro. Ella deseaba que él saltara, gritara, quizás incluso la golpeara. Hubiera sido más fácil de esa manera. Sabes, Hago, hemos sido amigos desde la infancia. Dejémoslo en eso, ¿de acuerdo? Intentó terminar la conversación en una nota positiva. No, lo siento, negó con la cabeza. No puedo ser solo tu amigo. Te amo demasiado. Si alguna vez me necesitas, llámame y vendré. Adiós. Nunca se volvieron a ver. Cuando Tina visitaba a sus padres, que, a pesar de tener dinero y oportunidades, se negaban tercamente a mudarse de la casa que realmente se había convertido en su hogar, ocasionalmente se encontraba con alguien de su familia, incluido Hago. Sin embargo, se limitaba a un ligero asentimiento y un vacío hola. He descubierto algo interesante, Tina. Definitivamente viajaremos y recorreremos toda Europa por nuestra cuenta. Estas palabras resonaban en su mente como un eco lejano y casi olvidado. Cada vez más a menudo se hacía la misma pregunta, ¿qué estoy haciendo al lado de una persona que me es un extraño? ¿No somos completamente innecesarios el uno para el otro? Si uno de nosotros desapareciera repentinamente, ¿el otro siquiera lo notaría? Tal vez solo miraría alrededor, sorprendido, dándose cuenta de que algo falta, para luego encogerse de hombros y seguir viviendo tranquilamente. Iván,
¿no crees que hay algo mal con nosotros?, se atrevió a preguntar un día a su esposo. ¿Qué?, respondió él, sorprendido y apartando su atención de la pantalla del televisor con evidente desgana. ¿De qué hablas? ¿Qué tonterías? Todo está bien con nosotros. Esto significaba que no recibiría ayuda de Iván, todo debía resolverse y decidirlo ella sola. Pero qué aterrador era simplemente destruir esa vida tan organizada, acostumbrada y pacífica. Sin embargo, todo se resolvió solo. Lo que sucedió era impensable en Iván, quien sopesaba cuidadosamente cada paso, cruzaba la calle solo con la luz verde y tomaba un vaso de agua cada mañana por su salud digestiva. Murió absurdamente. Decidió nadar en un pequeño río, aparentemente seguro. Tina se encontraba junto a la reciente tumba de su esposo, y luego caminó lentamente hacia su coche. Durante todos esos días se culpó despiadadamente por su indiferencia y falta de un duelo real, sincero, el tipo de dolor que te hace llorar y arrancarte el cabello con desesperación. Sus sentimientos eran tranquilos y mesurados. Tal vez soy insensible, se repetía una y otra vez. ¿Y si nunca se amaron de verdad? Quizás, por cínico que parezca, la muerte de Iván significaba su libertad, le susurraba su corazón. Al día siguiente del funeral, un hombre bajo, con gafas oscuras, se le acercó en la calle. Tina, hola, dijo, tosiendo incómodo y mirando alrededor con incertidumbre. Como si tomara una decisión, continuó, no nos conocemos, pero dadas las circunstancias, me veo obligado a presentarme. Tenía algunos asuntos con tu esposo, un proyecto conjunto, por así decirlo. Es extremadamente incómodo molestarte en un momento como este, pero debo hacerlo. El tiempo no espera a nadie. Necesito unos documentos que Iván tomó de mí poco antes de fallecer. Justo antes de que todo sucediera, ¿entiendes? No, sinceramente, no lo entiendo, respondió Tina, sacudiendo la cabeza y llevándose las manos a las sienes. Para ser franca, no veo cómo puedo ayudarte. Si tenías tratos de los que yo no sabía nada, entonces seguramente tampoco sé nada sobre los documentos que, supuestamente, Iván tomó de ti. El hombre la miró extrañado y se encogió de hombros. Aún así, Tina, dijo con más confianza, te agradecería mucho si pudieras buscar en casa los papeles que mencioné. Son fácilmente distinguibles, todos impresos en papel con membrete de la empresa Technocom. Por favor, recuerda este nombre. Buscaré contactarte en unos días. Básicamente, te pagaré por tu esfuerzo. Estoy seguro de que podrías usar el dinero ahora mismo. Ella no necesitaba recordar el nombre de la empresa, lo había conocido desde la infancia, lo escuchaba casi todos los días. Era la empresa de su padre. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué un completo extraño estaba tan interesado, y de manera tan insistente, en los documentos de su padre? Y, más importante, ¿por qué afirmaba que estaban con Iván? Su esposo nunca había mostrado interés en el negocio de su padre, aunque siempre hablaba de él con respeto. Ahora resultaba que Iván había estado involucrado en los asuntos de la empresa. No solo interesado, sino que había recogido y guardado documentos, obviamente importantes, si alguien estaba dispuesto a pagar por ellos. Claramente, el hombre que la abordó no se daba cuenta de que ella era hija del propietario de Technocom. De haberlo sabido, jamás habría hecho tal oferta. Por supuesto. Ella tenía el apellido de Iván. Conociendo su cautela y secretismo, probablemente no había mencionado que ella era culpable por nacimiento. Señor, ¿qué significa todo esto? Incapaz de encontrar las respuestas que necesitaba, Tina se levantó, estiró su espalda rígida de estar sentada demasiado tiempo y caminó hacia la ventana. La llamada telefónica, que había estado esperando durante 2 días, aún llegó de manera inesperada. Saltó asustada, conteniendo la respiración. El teléfono seguía sonando. Caminó lentamente, tomó una respiración profunda y levantó el auricular. Tina, hola.
La voz era exigente, y no había duda de que era el mismo hombre que se le había acercado después del funeral. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? ¿Encontraste los documentos? Bueno, verás, Tina de repente encontró su confianza y habló con la misma firmeza que su interlocutor. Todavía no he encontrado nada, pero sigo buscando. Necesito más tiempo. Llámame. Espera, déjame pensar. Mañana por la noche, es todo. Terminó la conversación, escuchando cómo el hombre intentaba decir algo y colgó. Unos segundos después, el teléfono volvió a sonar insistentemente. Tina extendió la mano y desconectó el cable del teléfono del enchufe. ¿Dónde buscar y cómo se hace esto? ¿Y dónde podrían esconderse documentos en su apartamento? ¿Qué dicen en las historias de detectives? Si quieres esconder algo, ponlo a plena vista. ¿Dónde es el lugar más fácil para esconder papeles? Por supuesto, entre otros papeles. Tina comenzó a quitar metódicamente libros y álbumes de las estanterías de la gran biblioteca que llegaba hasta el techo. Después de media hora, quedó claro que no había nada sospechoso allí. Además, ¿por qué pensaba siquiera que los documentos estaban en casa? Y, siendo completamente honesta, ¿cómo sabía que esta historia extraña y misteriosa no había sido inventada de principio a fin? ¿Por qué debería creerle a esta persona extraña, a quien vio por primera vez en su vida? Tal vez estaba loco. Tal vez estaba difamando a Iván, tratando de manchar su memoria. Hizo todo lo posible por convencerse de que no tenía razones para sospechar de su difunto esposo de nada deshonesto, pero una voz interior, al principio apenas audible como un leve susurro y luego cada vez más fuerte, decía, él podría haberlo hecho fácilmente. Y de todos modos, ¿estás segura de que conocías lo suficientemente bien a la persona con la que viviste varios años? Su memoria, útilmente, le presentó recuerdos que no le gustaba revivir, pero que había guardado cuidadosamente por si acaso. Un año después de su boda, Cecilia e Ignacio estaban preparando unas vacaciones a unas islas exóticas lejanas e invitaron a los hijos. Oh, vamos, papá, Tina se rió. Sé cuánto cuesta. No, nos arreglaremos. No te preocupes, papá. No puedo volar de todos modos, hay mucho trabajo. Pero ustedes dos definitivamente deberían ir. Finalmente tengan un descanso juntos. ¿Por qué rechazaste el viaje? Preguntó Iván cautelosamente cuando estaban solos. Si entendí correctamente, tu padre iba a pagar por todos. Por eso exactamente lo rechacé, exclamó Tina, sorprendida de que tuviera que explicarlo. Escuché que la empresa de mi padre está teniendo problemas, así que no tiene sentido que gaste más dinero. ¿Irá tu hermano? Preguntó Iván. No lo sé, probablemente, pero eso es asunto suyo, encogió los hombros Tina. Bueno, sí, claro, asintió su esposo, y la conversación terminó. Un par de años después de casados, Iván le preguntó inesperadamente. Tina, ¿no crees que ya es hora de pensar en conseguir un apartamento más grande? ¿Este te queda pequeño? Respondió Tina. Bueno, en general, dijo Iván, haciendo un gesto vago con los dedos en el aire. Bueno, pensemos en ello, sugirió alegremente Tina, y tras unos segundos, riéndose en voz alta, bromeó, lo pensé. No tengo ideas, sinceramente, salvo pedirle dinero a papá. Bueno, no es tan mala idea, dijo Iván con cautela. Iván, por favor, Tina parecía genuinamente sorprendida. Papá ya me proporcionó un apartamento. Técnicamente a ti también. Si algo no es suficiente, deberíamos arreglárnoslas por nuestra cuenta. Pero cada vez que se mencionaba el tema, Tina se entristecía, e Iván apresuraba el final de la conversación. Sin embargo, aquí y allá, signos pequeños, no directos pero definitivos, seguían apareciendo. Era como si Iván no tuviera reparos en organizar su vida a expensas de su rico suegro. Con sentimientos encontrados, Tina revisó libros, álbumes y documentos, sin encontrar nada,
y finalmente se desplomó en el sofá. Frente a ella colgaba en la pared una gran foto enmarcada de su boda, con Iván en ella. Estaban tomados de las manos, con los ojos abiertos, pretendiendo que estaban a punto de saltar. La foto era graciosa y a Tina le gustaba mucho. Sin embargo, ahora, por alguna razón, estaba colgada un poco torcida. Se levantó, caminó hacia la pared, enderezó el marco y, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, volvió a mirar la foto. Notó que el marco no estaba completamente apoyado contra la pared, sino que estaba ligeramente inclinado, como si algo estuviera detrás. Tina tomó la fotografía, la apartó y miró detrás. Pegada al marco con cinta adhesiva, había una pequeña llave casi plana. Se sentó en el sofá y observó el pequeño objeto de metal que yacía en su palma. Había encontrado la llave que, sin duda, Ivonne había escondido hábilmente de ella. Tal vez esa llave era la respuesta al misterio que la atormentaba, o más bien, el camino hacia esa respuesta. Examinó la llave cuidadosamente. Era demasiado pequeña para una puerta, pero demasiado grande para una caja de joyas o un maletín. Entonces recordó que en el garaje de Ivonne había una pequeña caja fuerte. Tina nunca se había interesado por lo que él guardaba allí. Media hora más tarde, estaba sentada de nuevo en su cocina y frente a ella, sobre la mesa, había varios paquetes de documentos ordenados y sujetos con clips. Todos estaban directamente relacionados con la empresa de su padre, copias de contratos, documentos de fundación, extractos de pagos, informes de inspección y mucho más. Entre todos los papeles, había una hoja escrita a mano. Tina reconoció fácilmente la letra de su difunto esposo. Era algo así como un plan detallado para una toma hostil de la empresa. Sus ojos captaron palabras como contrato de préstamo, recompra y quiebra. Un escalofrío recorrió su espalda. Resultó que Ivonne había estado planeando durante años apoderarse del negocio de su padre, y ella no era más que una fachada. Si no hubiera sido por su accidental y ridícula muerte, él habría logrado su objetivo y ella sería la única culpable. Después de todo, fue gracias a ella que Ivonne se infiltró en su familia y evaluó las posibilidades. Tal vez lo había planeado todo mucho antes de conocerla. Quizás incluso se acercó a ella específicamente para ejecutar su plan. Estos pensamientos la abrumaron y casi la volvieron loca. Era evidente que Ivonne nunca tuvo la intención de trabajar en la empresa de Hill, razón por la cual rechazó categóricamente tal oportunidad, alegando incompetencia, falta de entendimiento en los procesos empresariales y, finalmente, inconveniencia moral. En realidad, no tenía intención de trabajar allí, quería ser el dueño de todo. Lo que permanecía en misterio era cómo Ivonne planeaba apartar a Sergio, su hermano y principal heredero de la empresa. Ese secreto se lo llevó a la tumba. Todas las mentiras y la suciedad que salieron a la luz gracias a esa pequeña llave la dejaron sin aliento. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Correr inmediatamente a contarle a su padre, a Sergio? Sí, claro, tenía que decirles todo, porque seguramente Ivonne tenía gente dentro de la empresa reuniendo toda esa información para él. También necesitaba encontrar a la persona que le habló sobre los documentos. Pero eso sería más tarde. Por ahora, se sentía demasiado miserable. Se encontraba destrozada, humillada y desesperada por ayuda. Pero, ¿por qué nadie podía ayudarla? Había alguien que sí podía hacerlo. ¿Cómo se despidió de ella esa vez? Si me necesitas, llámame y vendré. Y agregó que siempre la amaría. O al menos eso creía recordar. En cualquier caso, tenía a Yago. Con el corazón palpitante, marcó su número y casi dejó caer el auricular cuando escuchó esa voz familiar y querida. Yago, dijo insegura. Hola, Tina, respondió él con calma, como si hubieran dejado de verse la noche anterior, como si no hubieran pasado años y como si ella no hubiera dicho aquellas terribles palabras la última vez que se encontraron. Yago dudó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Estoy tan contenta de escucharte. ¿Cómo estás?
Gracias, estoy bien. Me alegra mucho oírte también, Tina, de verdad me alegra, había felicidad genuina en su voz. Yago, quizás, podríamos encontrarnos. Ha pasado tanto tiempo. Quiero decir, me gustaría. Se detuvo, incapaz de continuar. Sentía una emoción que no había experimentado en años. Por supuesto, reunámonos, aceptó él con sencillez. Me encantaría verte. Acordaron la hora y el lugar. Tina colgó el teléfono, fue al espejo, presionó sus manos contra sus mejillas sonrojadas y, mirando su reflejo, dijo en voz alta, «¿Lo amas, tonta? Siempre has amado a Yago». Esa confesión para sí misma la llenó de una olvidada sensación de felicidad. El tiempo previo a la reunión fue como un torbellino. Pensaba si habría envejecido, cómo maquillarse, qué ponerse. Finalmente, recordó que a Yago nunca le importó cómo lucía su cabello o su ropa. Al llegar al café, lo vio levantarse para saludarla. Allí estaba él, increíblemente apuesto y elegante. Y, aunque su corazón esperaba un abrazo apasionado, Yago le extendió la mano. Un anillo de bodas brillaba en su dedo. ¿Estás casado?, preguntó Tina, aunque la respuesta era evidente.